Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Abdías, siguiendo nuestros estudios acerca de los reyes y profetas del Antiguo Testamento. Estamos en una sección de las Escrituras que hemos titulado los profetas escritores. Los profetas escritores. Hubo profetas antes del exilio de Judá, y es lo que hemos estado viendo. Profetas que profetizaron en el reino del norte antes de que Asiria conquistara el reino del norte. Oseas, por ejemplo, uno de ellos, Amós. Y en el reino del sur hemos visto profetas como Isaías, Jeremías, y los que son contemporáneos a Jeremías, antes del exilio de Babilonia, en el reino del sur. Han sido Sofonías, Nahum, Habacuc. Hoy vamos a estudiar el libro de Abdías y luego comenzaremos un estudio bastante extenso del libro de Ezequiel, ¿verdad? Pero ya Ezequiel, aunque es contemporáneo con Jeremías, él profetizó ya en medio del exilio, lo que es Ezequiel y Daniel. Daniel no es contemporáneo como tal con Jeremías, es mucho más adentrado en el tiempo del exilio. Sin embargo, estos profetas que son contemporáneos los terminamos hasta Ezequiel. Vamos con Abdías, vamos a ubicarnos allí en el libro de Abdías, el profeta Abdías. Su nombre es muy interesante porque su nombre es o significa siervo de Jehová o adorador de Jehová o siervo del Señor. Es un nombre muy significativo para cualquiera que quiera honrar al Señor. De hecho, recuerden que los nombres en la antigüedad, los padres anhelaban, ¿verdad?, que sus hijos representaran tales nombres. Y por lo tanto, Abdías, un buen representante de ese nombre, un siervo de Jehová, un siervo del Señor. No hay datos fidedignos como tal o muy concretos en cuanto al tiempo en que se escribió el libro de Abdías. De hecho, algunos teólogos dicen que el libro de Abdías pudo haber sido contemporáneo con Joel, imagínense. Mucho antes de lo que nosotros lo estamos colocando. Sin embargo, hay algunos problemas en cuanto a cuestiones de historia, que esa teoría de colocarlo tan lejos con Joel, pues carece de veracidad. Es muy probable, y más que todo por la evidencia interna. No se habla en qué periodo profetizó Abdías, no se habla en qué reinado profetizó o en qué momento específico. Sin embargo, el versículo 11 y 13 sí nos da alguna luz, por lo tanto podemos ubicarnos en ese tiempo, si no en el tiempo exacto del exilio o de la invasión babilónica, por lo menos ya recién culminada esa invasión. O sea, los hechos han sido recientes en cuanto a la invasión babilónica a Judá. Fíjense el versículo 11. Por cierto, Abdías es el capítulo más corto del Antiguo Testamento. Entonces, aunque es muy corto, no creo que nos llevemos menos de 45 minutos estudiarlo, ¿okay? Es un libro con bastante contenido también, aunque es corto. Versículo 11 dice: el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Está hablando acerca de Edom, y luego vamos a hablar acerca de los edomitas. Dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron,
ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Entonces es una recriminación a un pueblo llamado Edom por haberse burlado de lo que le estaba ocurriendo a Jerusalén o a Judá. Por lo tanto, podemos inferir que este libro se ha escrito cuando ya Jerusalén ha caído en manos de Babilonia. ¿Ok? Es la evidencia interna. ¿Cuáles son los temas de este libro de Abdías? Son dos temas básicamente. El primero es la sentencia del castigo de Dios contra un pueblo llamado Edom. Era un pueblo orgulloso y que participó, ¿verdad?, en la caída de Judá. No fue solamente Babilonia. Edom también tuvo parte en la caída de Jerusalén. El segundo tema que se ve allí, bueno, ese primer tema va, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y el segundo tema habla de la restauración de Judá, pero que incluye los territorios de Edom. Es decir, ahora Judá, no solamente Dios lo va a levantar en la posteridad, sino también va a alcanzar los territorios de Edom. Eso es la promesa que Dios hace desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Son 21 versículos nada más de Abdías. ¿Cómo podemos estructurar este libro? Bueno, este libro en primer lugar, los versículos del 1 al 14, nos habla del juicio de Dios sobre Edom. Los primeros 9 versículos nos habla del castigo como tal, en qué consiste el castigo de Edom. Y en segundo lugar, cuáles son los crímenes o cuáles son el porqué o las razones de lo que hizo Edom para merecer tal castigo. Entonces colocamos allí el castigo de Edom anunciado y los crímenes de Edom expuestos, como si fuera un litigio judicial. Te vamos a exponer los cargos, por eso vas a sufrir esto. La segunda parte, juicio de Dios sobre las naciones, versículos 15 y 16, y luego se menciona la restauración del remanente de Israel desde el versículo 17 al 21. Esto es básicamente un bosquejo, podemos bosquejar este libro, este pequeño libro, de esta manera. Ahora la pregunta es, fíjense el versículo número 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho, así en cuanto a Edom. Así como Nahum profetiza en contra de Nínive, así como Jonás profetiza en contra de Nínive, Abdías también profetiza en contra de otro pueblo que no es Israel. Pero ¿quién es Edom? ¿De dónde viene Edom? ¿Por qué un castigo tan inminente a este pueblo de Edom? ¿Qué significa que Dios está pendiente de castigar al pueblo de Edom? En primer lugar, Edom dice que la nación bíblica de Edom desciende de Esaú. Esaú es el primer hijo de Isaac, que era gemelo con Jacob. Vamos por favor a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y no se vaya de Génesis porque vamos a ver algunos pasajes allí en Génesis. Génesis 25 del 19 en adelante dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová:
por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Vamos a leerlo hasta el 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Es decir, Esaú era nieto de Abraham. ¿Ok? Y fue llamado su nombre, después salió, versículo 26, su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella les dio a luz. Entonces, cuando hablamos de Edom, estamos hablando de que Edom es el mismo Esaú. ¿Dónde encontramos eso? Versículo 30. En el mismo capítulo, versículo 30 dice: y dijo a Jacob, este es Esaú diciéndole a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Entonces, Esaú y Edom es la misma persona. De hecho, el nombre Edom significa rojo. ¿Por qué se le coloca el nombre rojo? Porque él venía de la casa y Jacob cocinaba muy bien, era más casero, ¿verdad? En cambio, Esaú era del campo y cazaba por allí. Vino un día y Jacob le dice: bueno, yo te doy este guiso rojo, pero si tú me vendes la primogenitura. Y él dijo: bueno, está bien. Fíjense el versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Lo estabas chantajeando. Y el versículo 32 dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Por un plato de guiso rojo, vendió su primogenitura. Ahora, fíjense el desprecio de Esaú a la bendición de Dios. Él es Esaú. Esaú representa a aquel que desprecia la bendición de Dios. Y fue llamado Edom. Es decir, por aquel momento en donde despreció la primogenitura. Él llegó de trabajar bien cansado. El guiso rojo que preparó su hermano estaba muy suculento, muy sabroso. Y Edom dijo: pero si yo me voy a morir de hambre, ¿para qué me va? No, dame de comer. Prefirió llenar su vientre que quedarse con la bendición, o la primogenitura, que era la bendición. Edom es alguien que desprecia la primogenitura, alguien que despreció la bendición de Dios. Edom, más adelante, fue un pueblo grande y fue llamado Idumea. ¿Okay? Esaú se estableció en una región compuesta así en su totalidad de colinas escarpadas al sur del Mar Muerto. Estas referencias, Génesis 33, 16, 36 del 8 al 9 y Deuteronomio 2 del 4 al 5, nos dicen cuál era la situación geográfica de donde se asentaron los hijos de Esaú, los edomitas. ¿Okay? Los edomitas. Ahora, el asunto más importante o más destacado de la vida de Edom fue precisamente, en la Biblia se usan varios nombres para referirse a Edom. Número 1, Seir. Cuando usted vea en la Biblia que habla de Seir,
se habla de la tierra de Edom. Es decir, cuando se habla de Seir, tú Seir, está hablando de los mismos edomitas. Es decir, esta montaña estaba en la tierra de Edom, la gente lo llamaba para representar a la totalidad de los edomitas. También el nombre de Temán, que es en la parte sur de Edom, también cuando se hace referencia a Temán, esta parte geográfica también se usa para nombrar a todo el pueblo de los edomitas. Otra se llama Bosra y Sela, o Roca, que son las dos principales ciudades de Edom. Ahora, los que conocen un poco de geografía, hay unos sitios cerca del Mar Muerto, ¿verdad? Que son unas colinas, pero son rocosos y son estradas un poco difíciles. Y hay una ciudad por allí llamada Petra. No sé si conocen de esa ciudad. Es una ciudad que está en la roca o tallada en rocas, ¿ok? Bueno, ese era el sitio geográfico de Edom. Si bien la ciudad de Petra como tal fue hecha o constituida de la manera como la conocemos hoy, mucho después de Edom o de Idumea, podemos entender que ese era el sitio donde ellos se concentraban y por lo tanto, como era un solo camino de entrada, ellos solamente bloqueando ese camino de entrada estaban seguros. No les podía pasar nada. No podían escalar por ningún lado. Todo era piedra. Entonces, el acceso a la región de Idumea, ¿verdad?, era bastante difícil, de las ciudades de Edom. Por lo tanto, Edom se sentía seguro donde estaba, en la situación geográfica donde estaba. Ahora, como estaba diciendo hace rato, una de las cosas más impresionantes de Edom, ¿verdad?, es que casi la totalidad de los profetas profetizaron en contra de ellos. Otros profetas que profetizaron contra Edom fue Joel, Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel y luego del exilio también Malaquías. Entonces, Edom siempre representa que es algo que Dios está en contra de ellos. ¿Por qué será? Ellos rechazaron a Dios primero y Dios también los rechazó. Más adelante vamos a ver cómo Dios llama a Esaú. Y obviamente el antagonismo perpetuo que permeaba la historia entre Jacob y Esaú. Jacob llegó a ser llamado Israel y Esaú llegó a ser llamado Edom. El primer antagonismo que vemos en la palabra, en la escritura, lo vemos, ya lo hemos visto en Génesis 25-23, que dice: la lucha desde el vientre de Rebeca era una figura de la lucha entre ambas naciones a lo largo de la historia. Cuando Israel salió, por ejemplo, de Egipto, Edom, o la región de Edom, se negó a que su hermano Jacob o Israel pasara por su tierra. Eso lo vamos a ver, o lo ven ustedes, en Números 20, del 14 al 21. Moisés le pide a Edom, o a los edomitas: por favor, déjame transitar por aquí. Mira, no voy a hacer nada, no voy a colocar tiendas en tu tierra, simplemente déjame pasar porque voy hacia Canaán. Era el camino un poco más fácil, digámoslo de esa manera. Y ellos no solamente, Edom, o los edomitas, no solamente le dijeron que no pasaran por su tierra, sino que también salieron a pelear en contra de Jacob o de Israel. Otro antagonismo, otro episodio antagónico entre Edom e Israel. Los edomitas, por ejemplo, también se opusieron al primer rey de Israel, a Saúl. Ellos también, con otro rey, con Josafat, también lucharon contra Josafat. Ellos también se rebelaron contra Joram y fue una rebelión exitosa. Y los profetas en contra de Edom, por ejemplo Isaías,
Podemos ver ahí en Isaías 34:5, en Jeremías 49:7 al 22, Ezequiel 25 del 12 al 14, Joel del 3:19 y Amós 1:11. Todas estas son profecías, y lo que hace Abdías es simplemente prácticamente recapitular las profecías en contra de Edom. Casi todos estos profetas profetizaron en contra de ellos. Siempre lo que quiero que veamos es que el pueblo de Edom siempre ha sido antagonista al pueblo de Dios, siempre ha sido antagonista a Dios mismo. Pero lo más encumbrado de la situación de Edom es lo que vemos en Romanos capítulo 9. Vayan conmigo, por favor, Romanos capítulo 9. Vamos a ir a Romanos 9 y luego vamos a Hebreos 12. Romanos 9 y Hebreos 12. Edom o Esaú en el Nuevo Testamento es una ilustración para revelar el carácter de la elección de Dios. Romanos 9, versículo 6 en adelante dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Hasta el versículo 9 está hablando acerca de quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham, ¿cierto? No todo el que desciende de Abraham es realmente israelita. Ese es el argumento que trae Pablo, ¿verdad? Y no por ser descendiente de Isaac, de Jacob, todos son descendientes como tal del pueblo de Dios. Versículo 10. Y no solo esto, sino también, es decir, así como lo que le estoy diciendo no es nuevo, esto también ocurrió antes, dice, versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, estos versículos nos sugieren, en primer lugar, si bien Esaú rechazó a Dios, quien rechazó primero fue Dios. No habían hecho ni bien ni mal, y ya Dios había dicho: yo voy a amar solamente a Jacob y a Esaú no lo voy a amar, lo voy a aborrecer. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí no depende de las obras, no depende de quién soy, depende de Dios. Si yo hoy soy cristiano, no dependió de que yo soy una buena persona. Si yo hoy he venido a arrepentimiento, eso no me debe llenar de orgullo, porque precisamente Dios me amó, no porque veía que yo me iba a arrepentir, sino que yo me arrepentí porque Dios me amó. Esaú representa, si bien él tenía muchas cosas buenas, Esaú, usted lo compara, Esaú y Jacob,
El mejorcito era Esaú, de hecho, porque Jacob era tremendo mentiroso. En cambio, Esaú era un hombre forzado, trabajador, su papá lo amaba mucho, ¿verdad? Pero vemos también que Esaú también rechazó las bendiciones de Dios. Ahora, no por haber rechazado, ¿verdad? Simplemente Dios también lo rechazó, ya eso estaba de antemano. Pero vemos que el rechazo que una persona hace conscientemente delante de Dios, es muy probable que haya sido una persona que ha sido ya desechada por Dios. Por lo tanto, el cristianismo siempre apela a que tú vengas y te arrepientas ya. No, bueno, en algún momento antes de que te mueras. No, es ya, es ya. Todos estamos en la misma condición de haber rechazado a Dios. Pero siempre el llamado evangélico o el llamado del evangelio es: ven y arrepiéntete ya. Pero la persona no quiere arrepentirse, está demostrando que es un desechado de Dios. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú. No sea que haya algún fornicario o que profano. Un profano, un anatema, como Esaú. Así ve Dios, o así vio Dios a Esaú, como algo anatema, algo profano. Eso no es lo mismo que Dios vio hacia Jacob. De hecho, usted ve en Jacob, en Hebreos capítulo 11, y usted ve cómo dice: por la fe Jacob hizo eso, por la fe Jacob hizo aquello. Jacob no merecía esa fe, pero Dios lo amó y le otorgó aquella cosa, aquella virtud que le agrada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Jacob y Esaú representan el carácter de la elección de Dios. ¿Cómo es que Dios elige? No por lo que ve, no por quién es la persona, sino por la voluntad de Dios. Dios elige a unos y a otros desecha. A unos los ve para darle fe, a otros los ve como algo profano. Y en el versículo 14 del Romanos 9, Pablo hace la misma pregunta que algunos de nosotros nos estaremos haciendo. ¿Es Dios injusto por eso? ¿Acaso eso no hace a Dios injusto? Vamos otra vez a Romanos 9. Romanos capítulo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Versículo 14, en ninguna manera. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere endurecer, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad? ¿Quién ha resistido su voluntad? Versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Es la pregunta de Pablo. Ya va, ¿quién es el soberano? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Eres tú o es Dios? ¿Quién eres tú para que le pidas explicaciones a Dios de por qué hace las cosas? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿para qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Versículo 22. ¿Y qué? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira,
y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, no con los vasos dignos, sino vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Pablo se cuestiona y se responde también. ¿Y qué si Dios quiso hacerlo así? Le va a decir el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No? Está hablando de la soberanía de Dios. Y Esaú precisamente ilustra el carácter tan fuerte que es la elección soberana de Dios. Él rechazó completamente a Dios. Dios lo había rechazado ya a él. Pero aquel que escucha la palabra de Dios, no se endurezca en su corazón. Aún hay tiempo de venir a arrepentirse delante de Dios y ser adoptado un hijo suyo y ser un vaso de misericordia. Ya se me ha ido el tiempo. Otras cosas de Edom. Fueron conquistados en algún momento por Judá bajo el dominio o el mando de Amasías, pero luego recuperaron su libertad los edomitas bajo el reinado de Acaz. Los edomitas fueron controlados por Asiria y Babilonia en el siglo V a.C. Luego fueron expulsados de sus territorios por los nabateos. Ellos fueron realmente los que construyeron la ciudad de Petra. Y se trasladaron a la zona sur de Palestina y pasaron a ser llamados los idumeos. ¿Okay? En el año 37 a.C., Herodes el Grande, de origen idumeo, fue quien intentó asesinar a Cristo. Antagonismo perpetuo. Este fue cuando Herodes quería matar al Señor, mandó a que todos los niños menores de 2 años, este hombre era de origen idumeo, Edom, relacionado completamente con esa descendencia opuesta a Dios totalmente. La Biblia es un libro teológico y nos habla de un solo tema que es desde Génesis 3:15 y se desarrolla todo el tema. La simiente de la mujer versus la simiente de la serpiente. Ese es el verdadero conflicto cósmico del mundo. Y aquí vemos una vez más cómo había confrontación entre una descendencia, entre Cristo, entre Dios, y una descendencia maligna. Ahora vamos a estudiar el libro de Abdías. Es corto, es sencillo, pero vamos a leerlo nada más, para que podamos entender el carácter de esta profecía. Ya después de entender el contexto general de lo que significa Edom, podemos entender mejor las palabras de Abdías. Después de Amós y antes de Jonás. El libro de Abdías, hermanos, nos va a mostrar a Esaú o a Edom como el pueblo profano que representa a todas las naciones que se exaltan a sí mismas contra el Señor. Esaú es una figura ilustrativa del trato y el juicio de Dios contra aquel que lo rechaza y se opone a su voluntad. Ese es el libro de Abdías. Entonces, los versículos del 1 al 14, vamos a ver en primer lugar el castigo hacia Edom. Lo primero que vamos a ver es la advertencia. Versículo 1 al 2. Vamos a simplemente ir leyendo y viendo el bosquejo. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Lo primero que
que se nos está diciendo es que Dios mismo está preparando una rebelión universal, sí, mundial. Una rebelión mundial en contra de Edom. He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Versículo 3 nos dice la razón de su destrucción, que dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Estaban seguros que no les iba a pasar nada. Versículo 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Cuáles son los sufrimientos de Edom? Versículo 5 al 9. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, no hurtarán lo que les bastase. Si entraran en ti vendimiadores, no dejarán algún rebusco, como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Está hablando de que iba a haber destrucción de sus riquezas. 7. Todos tus aliados te han engañado. Iba a sufrir traición por sus naciones aliadas. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová. Los sabios de Edom también eran característica de Edom, o de los edomitas, que habían gente muy sabia, supuestamente. Y la prudencia del monte de Esaú. Versículo 9. Y tus valientes, oh Temán, recuerden, es el mismo Edom, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Estas son las calamidades que le iba a venir a Esaú o a Edom por su orgullo. ¿Cuáles son los crímenes de Edom? ¿Qué fue lo que hizo para merecer todas estas cosas? En primer lugar, hubo una maldad pasiva, y en segundo lugar, una maldad activa. ¿Cuál es la pasiva? Versículo 10. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues, ¿qué dice? No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ellos aplaudieron la invasión a Jerusalén. Entonces, una maldad pasiva. No hicieron nada por ayudar, sino más bien se jactaron por lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Dios. Y su maldad activa. No debiste haber, ¿qué dice? Entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. No solamente no hicieron nada, no solamente se regocijaron en la calamidad del pueblo de Dios, estamos hablando de antagonismo, ¿verdad? Sino que también aprovecharon y saquearon al pueblo de Dios. Versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. No, es que fueron malos. Malos con M de malos. No solamente saquearon, sino que también hicieron emboscadas a aquellos que salían del pueblo de Dios. Odiaban al pueblo de Dios.
ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Hasta los rehenes los entregaron a los invasores. Estos son los crímenes expuestos de Edom. La condenación a una nación orgullosa. Se señala entonces su destino final. Será empequeñecida porque se enalteció a sí mismo, soberbia, y serán menospreciados porque se enseñoreó sobre otros. Salmo, vamos por favor a Salmo y a Proverbio. Este es el trato de Dios contra los soberbios o altivos. Esto es lo que Dios piensa de aquel que dice, no necesito de Dios. Esto es lo que piensa Dios de aquel que no quiere nada con el pueblo de Dios. No quieres nada, quieres ser un orgulloso, altivo. Esto es lo que Dios piensa de alguien así. Vamos al 18:27. Salmo 18:27 dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. 138. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, al que sabe que necesita de Dios, al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cómo mira el altivo? Con soberbia, ¿verdad? ¿Cómo mira el altivo? Con altivez, ¿verdad? Como que lo demás no importa, lo demás son de baja categoría. Bueno, Dios los mira así también. No necesitas mí, yo tampoco te voy a dar nada. 16, Proverbio 16, versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Eso es lo que Dios piensa del altivo, del orgulloso y soberbio que rechaza todo lo de Dios. Ese es un orgulloso, el que rechaza la bendición de Dios, el que rechaza estar con el pueblo de Dios, el que es antagonista con todas las cosas de Dios. Ese es un orgulloso, y Dios dice, no lo voy a dejar impune. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. La altivez, el orgullo y el pensamiento de los impíos son pecado delante de Dios. Por lo tanto, Dios castiga todo pecado. Para terminar, vamos a leer los últimos versículos de Abdías. Vamos a hablar de la restauración o la exaltación de Israel. Versículo 15 al 21 y terminamos. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y egullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Es interesante en el versículo 17 que dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. El remanente siempre se salva. El remanente, es decir, el verdadero pueblo de Dios, se salva. Versículo 18, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho.
Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y termina diciendo, y el reino será de Jehová. La soberanía del Señor es expuesta en estos versículos. El Señor declara, no solamente voy a levantar al remanente de Judá, sino que ellos ahora son los que los van a juzgar a ustedes, a los edomitas, a los soberbios. Esto obviamente es lo que nos dice en Primera de Corintios capítulo 6, que Pablo dice, ¿no saben que los cristianos o los hijos de Dios son los que van a juzgar al mundo? El pueblo de Dios va a estar sobre el pueblo infiel. La soberanía del Señor se muestra aquí sobre el universo, es presentada desde el inicio del libro hasta el final, porque él comienza diciendo, Jehová el Señor dice así, y luego dice, así ha dicho Jehová, y termina diciendo, y el reino será de Jehová. Es decir, por más orgullosa nación que sea Edom, Dios o el reino de Dios está por encima de eso y hace lo que quiere sobre esa exaltada nación. No hay alguien orgulloso que prevalezca ante el trono de Dios. Para Abdías, la destrucción de Edom era símbolo de los poderes, para Abdías, la destrucción de Edom, que es símbolo de los poderes terrenales que se levantan contra Dios, significa la demostración de que el reino de Dios es más poderoso que cualquier nación, ya que el gobierno de Dios soberano rebasa todos los poderes terrenales. Dios es más grande, Dios es más fuerte que el orgullo de cualquier nación, que el orgullo humano, y en algún momento Dios va a demostrar eso. Dios te puede dejar a ti en orgullo y dureza de corazón, rechazando las cosas de Dios, pero Dios se va a levantar en un día y te va a juzgar por eso. Por eso el llamado del Evangelio es, ven y arrepiéntete. Hay misericordia. Busca hoy la misericordia de ese Dios soberano que cuando se levante a juzgar, no va a quedar nada impune. El Señor nos ayude a no ser orgullosos en nuestros corazones, duros de corazones, rechazando las cosas de Dios, sino que vengamos humildemente y nos sometamos al señorío del Señor. Amén. Oremos. Bendito Señor, gracias por este momento, gracias por lo que revela tu palabra, Señor. En este tan corto libro del Antiguo Testamento, Señor, vemos cómo el desagrado tuyo en contra del orgullo, Señor, que demostró Edom, un pueblo totalmente antagonista a las cosas tuyas, Señor, como tú en tu soberanía declarabas o declaraste que ibas a levantar a este pueblo que iba a ser, a ese pueblo verdadero, el remanente, Señor, que se salva, lo ibas a levantar para que ellos juzgaran entonces a los que los habían oprimido como Edom. Señor, de todas las naciones, Señor, Edom, en todos los profetas, es el que recibe más juicio. Señor, cómo odias tú el orgulloso y el altivo de corazón. Guarda nuestros corazones para no levantarnos en contra de ti, para no rechazar ni desechar, Señor, lo que tú nos quieres dar por gracia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser humildes y recibir, Señor, sabiendo que no merecemos nada de ti. Simplemente aceptarlo por fe y con agradecimiento, Señor,
de que tú nos hayas mirado con ojos de misericordia. Ayúdanos en nuestra vida cristiana cada día más y gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.